Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la convocatoria de Franco Mastantuono para disputar los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de junio. Ya se sabía que el chico iba a ser finalmente convocado por Lionel Scaloni en el corto plazo. Lo que faltaba saber era si era citado ahora para estos dos partidos ante Chile y Colombia, o si iba a haber que esperar hasta las jornadas de septiembre, octubre y noviembre. Recordemos que en septiembre Argentina tiene dos partidos más de eliminatorias, el cierre del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, mientras que en octubre y noviembre jugará encuentros amistosos con vistas a que los jugadores sumen cada vez más minutos de cara al Mundial del año que viene. Pero por lo pronto la joven joya de River, que es muy seguida de cerca por aquellos clubes europeos importantes, en este momento está esperando que sea lunes, porque ese será el momento en el cual los jugadores de la selección argentina se junten para entrenar de cara a lo que van a ser los partidos del jueves 5 de junio ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago y el martes 10 de junio en el estadio más monumental. La realidad es que todo el mundo sabía que este futbolista iba a ser convocado en el corto plazo, pero no se sabía exactamente cuándo. Finalmente Scaloni ha decidido convocarlo y ahora le tocará ganarse su lugar dentro del campo de juego. Empecemos. Franco Mastantuono está llamado a ser una de las grandes joyas no solamente de la selección argentina, sino del fútbol mundial en general. La realidad es que el chico ha tenido un rendimiento más que próspero cada vez que se ha puesto la camiseta de su actual club River Plate, y las veces en las cuales ha entrenado con el combinado nacional argentino juvenil, ya sea con la sub-17 o con la sub-20, y cada vez también que le ha tocado formar parte de distintas prácticas con el seleccionado mayor, todos sus compañeros han visto lo que es capaz de hacer. Hoy tiene tan solo 17 años, estará cumpliendo 18 durante el mes de agosto, y cada vez se le notan más esas cualidades que se le ven normalmente a aquellos jugadores que terminan teniendo un destino, no solamente en el fútbol europeo, sino un destino en un primer equipo del fútbol europeo. De hecho, hoy por hoy hay muchos clubes del viejo continente que se lo están disputando, que quizás, como todavía no tiene 18 años, no están del todo convencidos en poner el monto que pretende River Plate para dejarlo salir, pero de lo que seguramente estarán convencidos es de que es un jugador de clase mundial y que si logra empezar a sumar minutos en la selección argentina se convertirá en un jugador por el cual inclusive empezarán a pelear cada vez más equipos, porque hoy, si bien es cierto que hay muchos conjuntos importantes que están luchando por tenerlo, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid parecerían ser los únicos que se están debatiendo de si poner o no los 45 millones de euros pactados en su cláusula de rescisión. Ahora, si llega a tener un buen nivel en la selección argentina en el corto plazo, no tenemos que dejar de lado e imaginarnos que aparezcan cada vez más equipos. Es cierto que no muchos a nivel mundial tienen esa calidad económica como para poner ese valor. De hecho, en la Premier hay muchos equipos, después tenemos Real Madrid, Barcelona y Atlético en España, algunos conjuntos de Italia, un par en Alemania, y en Francia solamente el PSG. No es que hay una cantidad infinita de clubes europeos que pueden pagar el monto que pretende el equipo argentino para dejarlo salir, pero fuera de eso, muchos, más allá de ver lo económico y lo financiero en relación a contratar a Mastantuono, se están fijando en que es un jugador que de acá a 3 o 4 años va a poder tener una relevancia más que importante en cualquier equipo del planeta. Además, como dije recién, hay que tener en cuenta su edad. Durante el Mundial del año que viene, durante la Copa del Mundo de Selecciones que se va a llevar a cabo en Canadá, Estados Unidos y México en el 2026, va a tener tan solo 18 años. Y durante el Mundial del 2030 va a tener 22. Es un jugador muy pero muy joven, y que si bien seguramente también todavía tenga muchísimo para aprender, porque cualquier futbolista con tan solo 17 años todavía tiene que dar muchos pasos para convertirse en una estrella a nivel mundial, la realidad es que lo poco que se ha visto de él, digo poco porque no ha disputado todavía más de 50 partidos, es verdaderamente excepcional. No muchos jugadores a esa edad tienen la calidad para sacarse futbolistas rivales de encima. De hecho, en Europa solamente lo vemos en Lamine Yamal, que también ya es un jugador totalmente consagrado, titular en uno de los mejores equipos del mundo como Barcelona, y para muchos la mejor selección del planeta y vigente campeona de la Eurocopa como es España. Por eso mismo, en la selección argentina no pretenden dejar nada librado al azar en relación a Mastantuono, y si tienen la posibilidad de que empiece a sumar minutos en el corto plazo, van a intentar hacerlo sin ningún tipo
tipo de problema. Después veremos en qué posición del campo de juego, en qué lugar termina acomodándose mejor. Generalmente juega prácticamente como extremo por derecha para enganchar hacia su pierna más hábil, hacia la zurda, para quedar bien perfilado hacia el arco. Pero seguramente tanto Scaloni como el club al que vaya en el corto plazo en el fútbol europeo vayan moldeándolo de la mejor forma posible para que vaya también encontrando otros sectores de la cancha donde pueda rendir a buen nivel. Una cuestión que llama la atención en el caso de Mastantuono es que es un chico que ya ha formado parte de la selección argentina sub-17, de hecho fue al Mundial de finales del 2023, que formó parte del combinado nacional sub-20, de hecho estuvo en el sudamericano que se disputó entre enero y febrero en Venezuela en este 2025, pero en ambas circunstancias no tuvo quizás el mejor rendimiento. En ambos certámenes fue suplente, es cierto que tuvo quizás la mala suerte de competir en el puesto con Echeverri, que no es que sea un jugador mejor que él, pero a la hora de armar quizás un once inicial terminan poniendo los entrenadores al que ya fue vendido al Manchester City y no al chico que todavía juega en el fútbol argentino, más allá de que puntualmente en River Mastantuono haya demostrado mucho más que su ex compañero en el conjunto argentino. Aún así nunca se achicó, y si llega a demostrar un buen nivel ahora en estas eliminatorias, cuando me refiero a buen nivel no digo que vaya a tener rendimientos constantes durante los partidos, porque ¿cuántos minutos puede llegar a sumar contra Chile y Colombia? Yo creo que tiene más chances de jugar contra el equipo cafetero, porque de cara al segundo partido algunos jugadores que estarán representando a sus respectivos equipos en el Supermundial de Clubes de la FIFA es muy probable que terminen yéndose antes de tiempo, lo cual también le podría caber a Mastantuono, porque de hecho River, que es uno de los 32 clubes que estará jugando el certamen en los Estados Unidos, estará viajando a Norteamérica el 11 de junio, un día después de que Argentina enfrente a Colombia. Sin embargo, hay otros futbolistas que tendrán que irse antes, teniendo en cuenta que sus equipos terminan debutando antes en este torneo en cuestión. Así que ahí podría llegar a tener alguna posibilidad para jugar. Después, en lo que respecta al duelo anterior, al de Chile en Santiago, yo creo que ahí no va a tener tantas chances de sumar minutos. Yo creo que esta convocatoria radica más en el hecho de que empiece a tener contacto con la delegación y que no sea quizás una sorpresa el hecho de convocarlo al Mundial de Fútbol de Selecciones a mediados del año que viene, que no pase lo mismo que con otros futbolistas que no pudieron sumar tanto tiempo con la selección antes de una Copa del Mundo y después terminan no siendo convocados porque justamente nunca tuvieron una citación previa. En esta ocasión se espera que Mastantuono, si ya es convocado ahora en junio, después posteriormente sea citado en la fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre y en la de marzo del año que viene, va a tener 5 parates de selecciones con justamente el combinado nacional argentino, y de esa manera podría ir al Mundial si es que sigue teniendo buen rendimiento en su equipo, ya sea River o el club europeo en el cual vaya a jugar, creo yo, en el corto plazo, y ahí ya formaría parte de la lista definitiva de la selección argentina. Y no sería tan extraño puntualmente que un jugador como Mastantuono, por la calidad y las habilidades que tiene dentro del terreno de juego, vaya a jugar una Copa del Mundo con tan solo 18 años. Además, lo que hay que tener en cuenta es que si suma minutos, ya sea en el partido ante Chile o contra Colombia, se convertirá en el jugador más joven en debutar en la historia de la selección argentina en un partido oficial. Hubo algunos futbolistas que tuvieron sus primeros minutos con la albiceleste con 16 o 17 años, entre ellos alguien como Diego Armando Maradona. Sin embargo, lo hizo en partido amistoso, no en un encuentro oficial por los puntos, como serán estos dos duelos de eliminatorias por las jornadas 15 y 16. Así que veremos en definitiva si Scaloni, más allá de convocarlo, le termina dando un tiempo dentro del terreno de juego, que es algo que todo simpatizante de la selección argentina quiere ver, teniendo en cuenta las virtudes de este juvenil. Hoy por hoy el Paris Saint-Germain parecería ser el equipo que pica en punta para llevarse a la joven joya del fútbol argentino. Lo que hay que tener en cuenta es que el futbolista todavía tiene 17 años y estará cumpliendo 18 en el mes de agosto, es decir, lo primero es que el Supermundial de Clubes, más allá de esta pequeña ventana de transferencias que abrió la FIFA del 1 al 10 de junio para aquellos equipos que estarán disputando el certamen en los Estados Unidos, el futbolista va a jugar la competencia con River, porque recién podría llegar a irse al equipo francés, en este caso
caso, o cualquier otro conjunto europeo, luego de que cumpla 18 años, que será a finales del mes de agosto. Todavía igual va a estar abierto el mercado europeo, es decir, podría llegar a irse al viejo continente en este próximo receso. Sin embargo, la idea, por lo menos del juvenil, es quedarse en Argentina hasta finales de este año, lo que no significa que no pueda ser contratado y vendido con vistas al futuro. Hoy por hoy River únicamente lo transfiere por el valor de su cláusula de rescisión, que es de 45 millones de euros. El otro equipo que estaría interesado en contratar al juvenil es nada más y nada menos que el Real Madrid. De hecho, Mastantuono ya apareció en la portada de uno de los diarios deportivos más importantes de la capital española, donde se hacía referencia a que el equipo en cuestión estaba muy interesado en tenerlo en cuenta para el siguiente año. Eso sí, hay dos cuestiones acá que pueden llegar a pesar en la mente del jugador. Está claro que jugar en el Real Madrid, en lo que respecta a lo competitivo, podría ser más importante, teniendo en cuenta que jugar en la Liga Española hoy por hoy es bastante más relevante que jugar en la Liga Francesa, más allá de que este sábado el PSG podría estar coronándose campeón de la Champions League, y estamos hablando de que Mastantuono podría llegar al Rey de Europa. Sin embargo, otro punto a tener en cuenta es que Luis Enrique, el entrenador español que dirige al Paris Saint-Germain, lo tendría ya en cuenta para la plantilla principal, es decir, no tendría que jugar con los juveniles. En el caso del Real Madrid, Xabi Alonso todavía no ha determinado de qué manera armará la plantilla con vistas a la siguiente temporada, y por eso en caso de una contratación, hoy por hoy estaría más ligada a lo que quieren los directivos del equipo español, es decir, a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y a sus más cercanos allegados, que al propio flamante entrenador del conjunto blanco, que todavía no ha incidido absolutamente nada en lo que respecta al mercado de fichajes. Por eso mismo, la decisión de Mastantuono, si es ahora a mitad de año, podría llegar a ser muy importante con vistas al futuro. Sabiendo que dentro de una temporada es el Mundial de Selecciones y Scaloni tiene pensado convocarlo en absolutamente todas las fechas FIFA de acá hasta que se juegue el Mundial, hoy el futbolista tendría que priorizar sí o sí sumar minutos, tener regularidad y continuidad, ya sea en el equipo argentino, es decir, en River Plate, o en cualquier equipo europeo. En caso de llegar a un nuevo conjunto y no tener esa continuidad y regularidad necesaria, eso podría jugarle claramente en contra a la hora de formar parte de la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo. Lo mismo que digo con todos los jugadores de la selección argentina, porque hay muchos otros futbolistas, como puede ser el caso, por ejemplo, Alejandro Garnacho, que va a cambiar de club en este mercado y tienen que elegir muy bien su destino porque queda tan solo un año para el Mundial. No hay ninguna posibilidad de errar, porque un fallo, una decisión ilógica en lo que respecta a un posible traspaso podría ser que un jugador que tiene muy buena predisposición para jugar el Mundial y que sería un buen proyecto a futuro, se pierda la Copa del Mundo por no tener continuidad y regularidad, sabiendo que Scaloni ya ha confirmado que convocará al Mundial solo a aquellos futbolistas que estén jugando en sus respectivos clubes. Franco Mastantuono es la próxima gran joya de la selección argentina y nadie quiere que los caminos de la selección y del futbolista en cuestión se separen rápidamente. Por eso mismo, Scaloni ha decidido convocarlo de manera, no voy a decir anticipada, pero no es normal que el entrenador del combinado nacional cite a un futbolista de tan solo 17 años. De hecho, sería la primera vez en todo su siglo, hablando puntualmente de convocarlo para ya partidos oficiales, porque alguna vez ha citado a alguno, pero para formar parte de entrenamientos, o de hecho ha recurrido a algún jugador de la selección sub-20 para reemplazar a algún futbolista que ha sido dado de baja de la selección mayor por alguna lesión o suspensión, pero ya para formar parte del combinado nacional argentino, el que va a estar disputando partidos oficiales de eliminatorias, es la primera vez que Scaloni recurre a esta clase de futbolistas. Por eso mismo es indispensable que Mastantuono de a poco se vaya sintiendo más cómodo, como mínimo en las prácticas y en los entrenamientos, y si se le da la oportunidad de jugar, obviamente tendrá que aprovecharla al máximo.